¿Cómo está la obra actualmente? Pues actualmente cuando se construye suele haber situaciones similares independientemente del tipo de obra. Tanto si es una obra de edificación, de obra civil, de infraestructuras, acaba pasando lo mismo. La gente, el equipo de construcción, el equipo que está en obra, debe no solamente gestionar la ejecución del proyecto, gestionar la producción, además deben gestionar que la información de partida sea suficiente, tiene que asegurarse de que esa información se transmite bien al equipo que ejecuta la obra, y bien significa sin que provoque errores en obra, sin que sea necesario volver a rehacer alguna unidad de obra porque ha habido algún error. Además, se tiene que preocupar de medir, porque en muchas ocasiones el equipo que está ejecutando la obra, la empresa constructora, cobrará la obra en función de unas mediciones. A un conjunto de mediciones se le aplica un precio y el resultante de multiplicar el precio por la medición es el importe tanto que va a cobrar como que va a tener que pagar por el precio de coste. ¿Qué sucede hoy en día? Que los equipos de producción, debido al ritmo de la obra y a la exigencia de imprevistos en obra, se encuentran con que gran parte de su tiempo sucede en campo. En campo significa en el lugar donde se está ejecutando y resolviendo cuestiones que no siempre se habían previsto. ¿Por qué no siempre se han podido prever? En ocasiones por indefinición en el proyecto existente, así que el equipo de construcción debe hacer un trabajo de detallar adicionalmente el proyecto de construcción o el proyecto recibido para poder ejecutar la obra. A veces se dispone ya de la información suficiente para hacer ese detallado, pero no siempre. En ocasiones hay que tomar esa información directamente de campo. Por ejemplo, cuando empieza la ejecución, puede ser que para darle más detalle al proyecto, el detalle requerido para poder ejecutar la obra, sea necesario ensayos geotécnicos adicionales. ¿Qué significa esto? De golpe, tengo mucha más información geotécnica en el momento de construir que en el momento de diseñar. ¿Y qué puede implicar? Más información geotécnica va a implicar cambios en el proyecto. Esos cambios en el proyecto se tienen que realizar en la fase de construcción por el equipo de obra. ¿A dónde quiero ir a parar? Que el equipo de obra es un equipo que no solamente se tiene que encargar de la construcción, sino en muchas ocasiones de la redefinición del proyecto, además de medirlo y además de preocuparse de que esté bien planteado. El equipo de obra tiene una sobrecarga por unas tareas no previstas inicialmente. Esa sobrecarga por tareas no previstas inicialmente puede llevar a sobrecostes en obra, por cosas que no se hagan de la manera adecuada o de la manera que se esperaba que fueran hechas. Tenemos una realidad de el trabajo que hay que hacer en ejecución y tenemos unos sobrecostes asociados por no hacerle frente de manera adecuada. ¿Por qué cuento todo esto? Pues porque hay maneras de evitarlo, se puede evitar. ¿Es el BIM la panacea y la herramienta que va a hacer que los costes se reduzcan y que los errores también? Yo no creo eso. Lo que sí que creo es que la oficina técnica de obra, que ayuda a definir mejor los proyectos, que ayuda a trasladar la realidad proyectada a la instrucción para ejecución y que se encarga del replanteo y de la toma de mediciones, que esa oficina técnica, lo que sí que creo es que hoy en día tiene herramientas para trabajar mejor. Trabajar mejor significa que puedo tener información más fiable para tomar decisiones. ¿Cómo intervenimos en la oficina técnica BIM? Primero, de lo que hay que saber mucho es de ejecutar obra y de ejecutar obra de la tipología de la que estemos tratando. Si estamos hablando de un aeropuerto,
conviene saber cómo se ejecutan las obras de aeropuerto. Si estamos hablando de un viaducto, conviene saber cómo se ejecuta la obra de un viaducto. Así que la oficina técnica permanece más o menos con los niveles de conocimiento que hay que tener actualmente en una oficina técnica, que es totales sobre la materia que se está tratando. La diferencia es que en lugar de trabajar con software que nos da información en 2 dimensiones, estamos hablando de aplicar herramientas digitales disponibles a la ejecución de obra. Esas herramientas digitales que usa la oficina técnica hoy en día reciben las siglas de BIM, de modelos de información del edificio o incluso de la construcción, por sus siglas en inglés, de Building Information Modeling. ¿Es el BIM fundamental en la obra? No, no lo es. No lo es. El BIM es una consecuencia y es una síntesis, son unas siglas del empleo de bases de datos para gestionar la construcción desde modelos. Para mí lo fundamental es que la oficina técnica disponga de las mejores herramientas y de los mejores procesos para poder hacer su trabajo y que de esta manera la ejecución de la obra sea, digamos, lo más ligera o sea lo más efectiva o eficiente posible. Es necesario que la oficina técnica de obra disponga de las herramientas adecuadas, tanto metodológicas como tecnológicas, para asegurar un correcto replanteo. Es necesario que la oficina técnica disponga de las mejores herramientas metodológicas y tecnológicas para la obtención de mediciones, por ejemplo. Porque si no, la consecuencia es que en obra se tomará más tiempo para ejecutar una misma partida, porque habrá que marcar y remarcar o habrá que ejecutar y reejecutar partidas, por un lado, y por otro lado, quizás la empresa constructora pierde dinero porque no está midiendo bien la obra ejecutada. Así que, volviendo a la pregunta o volviendo a la cuestión, ¿es importante el BIM en obra? Para mí las siglas BIM no son importantes en obra. Para mí, una oficina técnica que aprovecha las herramientas disponibles sí lo es.